Hola, buenas tardes. Voy a presentarles qué es una prueba T y cómo se calcula. Para ello vamos a usar la página web del curso. Se la voy a compartir. Vamos a tener, como siempre, 3 archivos dentro de... Esta es la página del curso, ¿verdad? Nos vamos aquí a materiales y vamos a ver la sección 3 y la sección 4. No, perdón, la sección 4 y la sección 5. Es prueba T y luego pruebas no paramétricas básicas, Mann-Whitney y Wilcoxon, ¿vale? Son esas dos. La prueba T es una prueba bastante sencilla y sirve para averiguar si las diferencias estadísticas entre dos grupos son estadísticamente significativas o no, ¿vale? Hasta ahora vimos que en las correlaciones lo que buscábamos era si dos cosas eran suficientemente parecidas, si una cosa se correlacionaba con otra, ¿no? Si una cosa estaba asociada con otra. Y aquí lo que estamos viendo es si dos cosas son lo bastante diferentes. En las correlaciones vimos que no había causalidad, simplemente que coocurrían dos cosas. En las pruebas T sí se puede establecer causalidad. Y la causalidad la establece el factor que separa a los dos grupos. Es decir, si yo comparo el grupo matutino del grupo vespertino, pues la causalidad está establecida por el horario, ¿verdad? El horario influye en unas diferencias. O si tengo los resultados de dos exámenes corregidos por un maestro o por otro, pues yo veo si las diferencias que establecen o con que corrigen los dos maestros son significativamente distintas o no, ¿vale? Entonces, bueno, de eso trata la prueba T. En esta hoja de supuestos le doy clic aquí, me va a bajar, ¿vale? Y aquí explico la parte teórica, ¿no? Tienen que ser datos de intervalo, tienen que ser datos normales, puedes hacer comparaciones entre dos grupos y solamente dos grupos. No puedes hacer una comparación entre tres grupos, siempre es dos grupos. Y no se puede triangular, o sea, no puedes hacer una comparación de tres grupos donde sea el 1 con el 2 y el 2 con el 3 y el 2 con el 3. Eso está mal. Para eso hay otra estadística que es el análisis de la varianza o ANOVA. Entonces vas a tener que entender muy bien esa diferencia entre las muestras independientes y las muestras emparejadas. Ahorita explico de qué se trata eso, ¿no? Y finalmente vas a tener que ver si las varianzas de los dos grupos son similares o no. La diferencia más importante a nivel teórico es si las muestras son independientes o emparejadas. En la prueba te comparas dos grupos, entonces esos dos grupos tienes que ver el tipo de relación que se establece entre ellos dos. En los ejemplos que he comentado hace un momento, para estos grupos, ahí la diferencia era si un maestro puntuaba o daba las clases de una manera o de otra, o si uno estaba en un turno más vespertino o matutino. Esas son muestras independientes, no hay relación entre los dos grupos más que la de la comparación. Es decir, el sujeto número 1 del grupo matutino no tiene nada que ver con el sujeto 1 del grupo vespertino. Sin embargo, cuando es una prueba donde hay un antes y un después, ahí sí hay una relación de emparejamiento de cada sujeto. Es decir, si yo tengo 15 personas y les hago una prueba de memoria y me sacan un puntaje y luego les enseño unos trucos para memorizar y les hago otra prueba de igual dificultad de memoria, ahí los resultados del sujeto 1 sí están emparejados. Es decir, el sujeto 1 antes y el sujeto 1 después es la misma persona, ahí va emparejado. Y el 2 igual, es el mismo antes y después.
Esas son muestras emparejadas. Muestras independientes es donde se comparan a los dos grupos en general sin tener en cuenta el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero. Muestras independientes es todos los grupos, así en global, y muestras emparejadas es dos grupos, pero sí se tiene en cuenta que va el primero con el primero, el segundo con el segundo, el décimo con el décimo, etcétera, etcétera. Esta es una diferencia muy importante porque hay dos tipos de prueba T, una para muestras emparejadas y otra para muestras independientes. Entonces eso hay que entenderlo clarísimo, ¿vale? Lo practicaré.